En la oración nuestro hermano está pidiéndole a Dios que podamos hacer las cosas que a Él le agradan, que a Dios le agrada, que a nuestro Padre Celestial le agrada. Y en esta mañana nuestra lección es cómo agradar a Dios, cómo agradar a Dios. Cuando leemos lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6, versículos 17 y 18, él dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido libertados, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto está diciéndonos a nosotros. Éramos esclavos del pecado, obedecimos esa forma de doctrina, es decir, obedecimos el Evangelio, y confesamos, después de haber oído el Evangelio, después de haberlo oído en distintas ocasiones por diferentes personas, maestros y demás, le obedecimos. Confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, nos bautizamos, agradamos a Dios, porque la misión de la iglesia es precisamente esa: predicar el Evangelio para rescatar las almas que están o que pertenecen a Satanás. Y nosotros pertenecíamos a Satanás, pero gracias a Dios alguien nos predicó el Evangelio, como decía también el hermano Toño en su clase, ¿verdad? Alguien nos predicó el Evangelio e insistió y le obedecimos. Oímos el Evangelio entonces, pero ¿es todo con lo que nosotros podemos agradar a Dios? Deberíamos de hacernos nosotros esta pregunta. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, una esclavitud física. En el Nuevo Testamento, los cristianos fuimos sacados de la esclavitud de Satanás. Es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento físicamente, pero que nos enseña una verdad espiritual. Cuando ellos son sacados de la esclavitud de Egipto y empieza su peregrinar a la tierra prometida. Nosotros hemos sido añadidos a la iglesia y empezamos nuestro peregrinar también a la Canaán espiritual. Pero ¿qué pasa o qué pasó en aquel éxodo de aquellos que iban a la tierra prometida? Pues hicieron cosas con las cuales desagradaron a Dios. De tal manera que durante 40 años Moisés soportó el pueblo, incluso se hablaba de que lo querían apedrear, hablaban en contra de él, no estaban de acuerdo con todas las cosas que hacía Moisés, y ya están para entrar a la tierra prometida. Es el último mes de la vida de Moisés, y él les da 3 discursos, y en uno de ellos, ¿verdad?, en una parte que se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 10 y versículos 12 hasta el versículo 13, les dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que guardes o que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Eso es todo lo que pide Dios del pueblo de Israel. Ya están por entrar a la tierra prometida, faltan unos días. La muerte de Moisés es inminente y después Josué va a introducir al pueblo, a la nación judía en Palestina. ¿Qué pide pues Jehová tu Dios de ti? Que le ames, que temas a Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en su ministerio, y sabemos que cuando empezó su ministerio debe haber sido primero curiosidad las gentes que oían de Jesús, y cuando se corría todo lo que el Señor decía, hacía y manifestaba, y cuando veían los milagros o hablaban de los milagros, los ciegos veían, los sordos oían, los leprosos eran limpiados, y todo eso pues atrajo la atención. Algunos buscaban a Jesús por curiosidad, otros porque querían ser limpiados de de todo lo que ellos tenían de negativo, espíritus inmundos, enfermedades, querían cosas materiales también, y todo eso trajo no solamente la admiración de ellos y la atracción principalmente de los desposeídos, pero sobre todo atrajo la atención de las autoridades judías. Y las autoridades judías, ¿verdad?, empezaron a manifestar su odio contra Jesús por las cosas que él hablaba, por las cosas que decía, por las cosas que él hacía. Y buscaban cómo encontrarle en un error para poderle acusar y así llevarlo a juicio y poderlo matar, porque ellos lo querían matar. En una ocasión se acercó a un fariseo, intérprete de las Escrituras, ¿verdad?, y le pregunta a Jesús, le hace una pregunta, ¿verdad?, en la que la pregunta de este hombre no manifestaba que querer entender o querer comprender lo que él no entendía, pero le dice a Jesús allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y versículo 36, le pregunta: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más grande mandamiento en la ley? No que no supiese, era un intérprete de las Escrituras, un intérprete de la ley, pero lo hace con el doble sentido, con dolo. Quiere encontrar una falta en la respuesta de Jesús para poderle llevar a juicio. Y Jesús en el versículo 37 le dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor está utilizando las palabras de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, en donde hay enseñanzas para nosotros. ¿Por qué está ahí el Antiguo Testamento?, preguntan algunos. No nos sirve. No, sí, el Señor dijo: escudriñen las Escrituras, Juan 5:39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús entonces le responde a este intérprete de la ley lo que Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, con todas las potencias del ser moral, de modo que todas las facultades del alma, como son los afectos, como son los pensamientos, como es la voluntad, como son los deseos, debemos de servir a Dios
con amor. Ese amor debe de transformarse en el motor, en el móvil, en lo que impulsa toda nuestra vida. Así que necesitamos tomar conciencia de esto. Agradamos a Dios, sí, cuando le obedecimos, pero ¿cómo le estamos agradando después de que le obedecimos? En nuestros afectos, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestros deseos, ¿está la prioridad de Dios allí? ¿O están las cosas del mundo? La Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si amas al mundo, pues el amor de Dios no está en aquella persona, ¿verdad? Entonces, es válida la pregunta que Moisés está haciendo al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, así es como debemos de encontrar los motivos, ¿verdad? Es decir, lo que nos impulsa, ¿verdad?, para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Debemos de tener los motivos correctos, los motivos adecuados en nuestro corazón, en nuestra mente y en la vida, en las cosas que hacemos, en todas las cosas que hacemos. Vamos a ver estos tres puntos, ¿verdad? Motivos correctos en el corazón para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Cuando estamos aquí reunidos como iglesia, estamos reunidos para lo mejor. El apóstol Pablo exhortaba a los corintios, cuando reunís, no reunís para lo mejor, sino para estar solamente comiéndose unos a otros. Pero cuando nos reunimos como iglesia debe de ser para lo mejor, es decir, para ser edificados, ¿verdad?, para cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Entonces los motivos del corazón deben de ser los correctos. ¿Y cómo son correctos los motivos en nuestro corazón? Es decir, deben de ser con sinceridad en integridad y verdad. Diríamos, ¿cómo podemos con las Escrituras aplicar esto? Servir a Dios en integridad y verdad. Bueno, recordamos nosotros a Josué. Josué está en el Antiguo Testamento y miramos ahí cómo está esa lección para nosotros. Josué ya es un hombre viejo y Josué cita a todo el pueblo de Israel en Siquem. Ahí dice el capítulo 24 de Josué y también el capítulo 23, los últimos versículos, y hace una historia, hace un resumen de la historia del pueblo de Israel, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios le dio a Abraham a Isaac le dio a Esaú y Jacob, ¿verdad? A Esaú le dio el monte de Seir y a Jacob, ¿verdad?, le dio 12 hijos que vinieron a ser el pueblo de Dios. Ese pueblo llegó a Egipto, ese pueblo se hizo numeroso allí en Egipto y al principio estaba bien con los egipcios, pero después fueron esclavizados, ¿verdad?, para que nosotros tomásemos una lección de allí, ¿verdad? Fueron esclavizados y cómo Dios los sacó con poder. Y sabemos nosotros la historia de cómo Moisés, que fue mandado para sacar al pueblo de Israel,
diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo a un lugar que yo te voy a mostrar. Todo eso está ya en el libro de Éxodo, ¿verdad? Y aquí en Josué, él está haciendo un resumen a los oficiales, a los jefes, a los ancianos, a los príncipes, al pueblo de Israel. Les está diciendo todo lo que Jehová Dios ha hecho con ellos. Dice, cómo los sacó de la esclavitud de Egipto. Dice, ahora estamos para entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y Josué les menciona, ¿verdad? Necesitan dejar los dioses, ¿verdad?, que se trajeron de allá de Egipto. Y deben de servir a Dios como Él va a decir, con integridad, ¿verdad?, y con verdad. Y en el versículo 15 de Josué 24, ¿verdad?, Él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ¿verdad?, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ahorita yo cometí un error, ¿verdad? Josué está diciendo esto ya está en la tierra prometida y él ya ha conquistado la tierra, ¿verdad? Ya ha distribuido la tierra por suertes a las 12 tribus, ¿verdad? Y los reúne en Siquem, ¿verdad? Y allí les dice, sí, escojan a quién van a servir, a los dioses del otro lado del río del Jordán, ¿verdad? Es decir, allá en Egipto, a los cuales servían, dice, o a los dioses que hay en esta tierra, a los dioses de los amorreos. Y luego él dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y respondieron el pueblo a una voz, dijeron, nunca tal cosa acontezca, versículo 16, que dejemos nosotros a Jehová por servir a otros dioses. ¿Verdad? Y así lo hicieron, ¿verdad? Así lo hicieron durante la vida de Josué, el resto de la vida de Josué, los años que le quedaban, y los viejos, los que eran menores que Josué, porque todos los mayores de 20 años en los cuales se contaba Josué que habían salido de Egipto, pues habían muerto, ¿verdad? Y entonces solamente quedaba Josué, ¿verdad?, y Caleb, ¿verdad?, que eran los más viejos allí, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, a Caleb dice, yo tengo 85 años y mi entrar y salir es como cuando era joven, ¿verdad? Dame este monte, le pide a Josué, ¿verdad? Entonces, mientras vivieron todos los que conocieron a Josué y los últimos años, ¿verdad?, sirvieron a Jehová. ¿Cómo le sirvieron? En integridad y en verdad. Es decir, no les faltó nada de lo que marcaba la ley de Moisés. Entonces, ¿cuáles son nuestros motivos correctos para agradar a Dios en el primer punto, ¿verdad?, que estamos considerando? Bueno, debemos de agradarle con sinceridad, ¿verdad? Es decir, en integridad y verdad. No falte nada, que no falte nada. Y en toda la verdad que está en las Escrituras. No cambiemos nada. Pero también debemos de tener un motivo correcto, debemos de tener fe, ¿verdad? En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, cuando se habla de la fe, en el versículo 6, dice la Escritura,
A ver, sirviéndole con fe, pues todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Dice, textualmente dice el versículo 6, dice, pero sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mucha gente hoy no cree en Dios, ¿verdad? No cree en Dios en el sentido de que es un Dios creador, sino tienen otros pensamientos, ¿verdad? Que dicen, Dios no me va a condenar, ¿verdad? No es galardonador, ¿verdad? Pero miramos nosotros que no solamente como debemos de buscar a Dios con fe, ¿verdad? Pero también debemos de ser como Abraham, ¿verdad? Allí en este mismo libro de Hebreos, pero en el versículo 8 al versículo 10, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir sin saber a dónde iba, al lugar donde había de recibir como herencia, ¿verdad? Y salió sin saber a dónde iba. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, pero era tierra ajena para él, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el versículo 7 de este mismo libro a los Hebreos, nos habla, por la fe Noé, cuando fue advertido de las cosas que iban a suceder, las que Dios le reveló que iba a hacer, construyó el arca, ¿verdad?, en la cual él se iba a salvar, ¿verdad? Y él creyó en esas cosas que aún no se veían, ¿verdad? No había llovido, ¿verdad? No había lluvia todavía, ¿verdad? Y cuando Noé probablemente les decía a los vecinos, ¿verdad?, cuando le preguntaban, ¿qué estás haciendo, verdad? Estoy construyendo un arca porque Dios va a mandar agua, va a llover y va a un diluvio. Y cosas que no se veían. Dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El apóstol Juan, ya siendo un hombre ya muy viejo, escribe su primera carta en el capítulo 5 y versículo 4, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando nosotros oímos el Evangelio y lo creímos y lo aceptamos, vencimos al mundo. Necesitamos darnos cuenta de eso. Es decir, porque el mundo nos tenía atrapados. Las prioridades nuestras eran solamente las cosas mundanas. Y las cosas que tenían que ver con el Espíritu, con la vida eterna, con agradar a Dios, era algo que no existía en nuestro derredor. Así que dice, todo lo que es nacido de Dios, nosotros nacimos de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12, ¿verdad? Bueno, en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13 dice, y esto no es de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Nacimos de Dios y por lo tanto
Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque creímos, porque aceptamos, porque obedecimos lo que nuestro Señor Jesucristo preparó. Pero debemos de entender, ¿verdad?, que la fe obra por el amor. Gálatas capítulo 5 y versículo 6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, es decir, las cosas que estaban dentro de la ley de Moisés, sino la fe que obra por el amor. Y el Señor Jesucristo nos exhorta, Juan 14, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, debemos de agradar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de agradar a Dios con toda nuestra mente. En las Escrituras hay advertencias contra la falsa doctrina, ¿verdad?, o contra las falsas enseñanzas. En tiempos de Jesucristo, los escribas a través de cientos de años habían tergiversado la palabra, ¿verdad? Y lo que ellos habían sacado, las enseñanzas humanas, habían tomado lugar de las Escrituras, habían tomado lugar de la ley de Dios, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 15 y versículo 9, ¿verdad?, el Señor les dice a los judíos, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? Hay muchas falsas doctrinas que están en grupos religiosos, ¿verdad?, que enseñan, ¿verdad?, la salvación, que enseñan la adoración, que enseñan la autoridad de una manera que no se encuentra en las Escrituras. Y las Escrituras son nuestra guía para adorar a Dios, para agradarle a Él. Hebreos capítulo 13 y versículo 9 nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocupaban de ella. Los israelitas, los judíos, ¿verdad?, le empezaron a dar más énfasis a las cosas de las ofrendas que hacían, ¿verdad?, creían que así agradaban a Dios, ¿verdad? Pero no debemos de dejarnos llevar por doctrinas ajenas a la Biblia, extrañas, diversas, ¿verdad? Se enseña que para salvación solamente aceptes a Cristo en tu corazón. Otros enseñan que repitas una oración que le llaman, creo que la oración del pecador. Y otros enseñan de muchas maneras cómo salvarse, pero eso no está en las Escrituras. Otros incluso rechazan el bautismo. Y si un mandamiento que está muy claro en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, ¿verdad?, cuando dice el que creyere, ¿a qué? Aquel que es hecho discípulo, y de ser discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y dice, no se necesita el bautismo. Y los que practiquen el bautismo lo practican de diferentes maneras. Un bautismo por aspersión, por infusión, ¿verdad?, o por derramamiento de agua. Cuando el bautismo, ¿verdad?, indica inmersión en el agua. Por eso así en el libro de los Hechos, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, que se bautizaban sumergiéndolos en el agua, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos de tener la doctrina correcta en la mente, es decir, por lo tanto debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 9, ¿verdad?,
la segunda carta de Juan pues es solamente un capítulo, y en el número 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ya en Hechos 2:42, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, que cuando fue establecida la iglesia en aquel Pentecostés, dice lo que hacían esos primeros cristianos. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, estaban constantes ahí. Debemos de tener, para hacer eso debemos de tener la doctrina correcta en nuestra mente. Debemos de hablar de la sana doctrina. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2 y versículo 1: acuérdate, de acuerdo a la sana, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú habla de lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahorita en la clase, ¿verdad?, se está hablando la palabra de Dios, ya, así como está en la palabra, así como dice la palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente. Debemos de tener motivos correctos en la mente. Debemos de recordar los ejemplos de la iglesia, ¿verdad?, que está relatada en la historia de la iglesia. Algo que repetimos constantemente, ¿verdad? Hechos capítulo 17 y versículo 11, ¿verdad?, que debe estar en nuestra mente y que nos motiva. Y dice: y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque los de Berea escudriñaban. Primeramente recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es lo que tenemos que hacer. He dado varias citas. Ustedes deben de mirar en su Biblia. Si no la pueden ver en este momento, si anotan la cita, pues pueden checar, pueden revisar en sus casas, ¿verdad? Debemos de recordar lo que es el Evangelio. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15 de la primera carta, y versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad?, cuando les dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y luego dice: en el cual también perseveráis. En ese Evangelio, versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego dice: porque primeramente yo os enseñé, ¿verdad?, lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esto está en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la predicación del apóstol Pedro en Hechos 2? ¿Verdad? Cuando dice, en Hechos 2 me parece que dice el versículo 26, ¿verdad?, cuando Pedro les dice: y David, que era profeta, mencionó: no dejarás mi alma en el Hades, ni que mi cuerpo vea corrupción. Hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se quedó, allí en la sepultura, ¿verdad? Su alma no se quedó en el Hades. Ahora, ¿cómo el Hades? Bueno, la Escritura dice que cuando morimos, el espíritu, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento vuelve a Dios porque Él lo dio. Pero el cuerpo físicamente va al polvo de donde fue tomado. Pero el alma va al Hades, al lugar de los muertos, para esperar el juicio final.
Así que debemos de recordar el plan de salvación. Cuando nos pregunten, bueno, ¿qué es ese plan de salvación? No está paso por paso en las Escrituras, sino que a través de las diversas enseñanzas que se encuentran en el libro de los Hechos, ¿verdad?, encontramos ese proceso, ¿verdad?, de cómo la persona viene a Cristo, ¿verdad? Hay que oír el Evangelio, ¿verdad?, hay que creer, ¿verdad?, hay que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, confesarlo como el Hijo de Dios, ¿verdad?, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que bautizarnos, hay que morir al pecado y somos sepultados en las aguas del bautismo. Y surgimos a vida nueva. Y después viene nuestro peregrinar para la tierra prometida, para estar, ¿verdad?, luchando cada día para llegar y lograr ese galardón, ¿verdad?, que Dios nos va a dar. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo en su segunda carta a Timoteo, ¿verdad?, que yo estoy para ser sacrificado, ¿verdad?, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice, por lo demás me espera la corona de justicia que me dará el Dios juez justo. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Los cristianos amamos la venida del Señor. Cuando Él venga, nos dará la corona de justicia, permaneciendo fiel. Con toda amar a Dios, el Señor le respondió aquel intérprete de la ley, amarás a Dios con todas tus fuerzas, es decir, en los actos, en los hechos que hagas en tu vida. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad?, viene todo el estatus del hombre, ¿verdad?, como padres, ¿verdad?, cómo deben de ser, como hijos, cómo deben de ser respecto de sus padres, los padres con respecto de los hijos, los trabajadores, cómo deben de ser, allí les llaman los esclavos, ¿verdad?, o los siervos, ¿verdad?, y a los que son los dueños de las empresas o los amos, cómo deben de portarse, ¿verdad?, y todas las cosas que hagamos, ¿verdad?, dice el apóstol Pablo, hagámosla como si fuesen para el Señor, como si el Señor nos las hubiese mandado que hiciéramos. No debemos de contentarnos con decir Señor, Señor. Mateo capítulo 7 y versículo 21 al 23 está diciendo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, deben de ser los motivos correctos, ¿verdad? Unos le van a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Y entonces yo les responderé, les declararé y les diré, apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Ellos creían, ¿verdad?, que estaban haciendo los motivos correctos para Dios, pero eran incorrectos, no eran sinceros, no eran íntegros, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No era como lo que contestaron aquellos príncipes, aquellas personas a Josué, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Así que debemos de ser prudentes, no insensatos. Allí en Mateo, también en el capítulo 7 y versículo 24 al 27, dice, el Señor dice, todo aquel que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente, ¿verdad?,
que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron las aguas, y la casa permaneció, fue firme, ¿verdad? Porque estaba cimentada en la roca. Pero a todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su tierra sobre la arena. No, hombre, aquí está bien, y empezó a construir. Dice, pero cuando vino el tiempo de la prueba, cuando vinieron los ríos, cuando vinieron los vientos, las aguas, dice, fue grande la ruina de esa casa. Y ahí está hablando de juicio final. Aquel que insensato, aquel necio, ¿verdad?, fue juzgado culpable, ¿verdad? Entonces, estemos firmes y constantes. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15 y versículo 58, escribe el apóstol Pablo diciendo, así que, hermanos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos de estar firmes y constantes, ¿verdad? Y el hermano del Señor Santiago lo encierra así muy, teniendo los motivos correctos en la vida, en lo que hacemos con todas nuestras fuerzas. Dice en Santiago 1:22, siendo hacedores de la palabra, no tan solo oidores, ¿verdad? Como conclusión, ¿verdad?, no basta decir sí creo, sino debe de ser íntegra y en verdad. Unos creen que agradan a Dios, ¿verdad? Hoy en el mundo religioso, unos creen que agradan a Dios en la adoración con instrumentos musicales, ¿verdad?, y gran escandalazo, ¿verdad? Y otros gritando y haciendo ruido, y dicen, es que tienen el Espíritu. Pero la Escritura dice, hagan todas las cosas con orden. Pablo les dice, si alguien va a hablar en lenguas, que haya un intérprete. Y lenguas se está refiriendo a idiomas, ¿verdad? Recordemos nosotros que en el principio de la iglesia, pues no estaba el Nuevo Testamento. Entonces había personas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo utilizaba para traer enseñanza. Y Pablo dice, yo prefiero que se hable 5 minutos en lo que yo entienda, que 1000 palabras que yo no entienda. La predicación, la exhortación, la enseñanza debe de ser para edificación, para edificarlos, para crecer en el conocimiento, como Pablo les dijo a los Corintios, ahí lo que leímos ahorita en el versículo 58 del capítulo 15, ¿verdad? Algunos sí tienen la doctrina verdadera, pero no tienen obras. Muéstrame la fe sin tus obras, dice que yo te mostraré mi fe con mis obras. No que las obras nos hagan salvos, no, pero en la fe que nosotros tenemos en Cristo. Así que preguntémonos, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Amamos a Dios con toda nuestra alma? ¿Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo estoy agradando a Dios? ¿Cómo estoy agradando a Dios? No ser como ese hombre, ¿verdad?, que vino a ponerle una trampa al Señor y el Señor le exhortó y le dijo lo que debería de hacer. Así que la palabra, la exposición de la palabra es la invitación que el Señor hace para que
vengas a Cristo y le empieces a agradar. Así como cada uno de nosotros en un día de hace tiempo obedecimos al Señor. Nos paramos y le dijimos al predicador: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser bautizado, nacer de nuevo. Quiero ser añadido al cuerpo del Señor. Quiero que mis pecados sean perdonados. Todo esto sucede cuando la persona es bautizada. Sus pecados son perdonados, el Señor le añade a la iglesia. Tiene un nuevo nombre, empieza su nueva vida. He aquí todas las cosas son nuevas, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Así que cantamos un himno. Sabemos que la invitación la hace el Señor, pero cantamos un himno. La primera y última estrofa del himno 125. Te quiero, mi Señor. Te quiero, mi Señor. Y decir, quiero agradarte. Cantemos.